Bueno, Javier, lo primero, gracias por invitarnos a FOA una vez más y gracias en especial porque sea en Barcelona, porque es una ciudad a la que tengo especial cariño y que no todos los eventos se hacen aquí. Al final, mirad, vienen, participan, así a gusto. ¿Qué hago con ellos? Tengo que contarles un pequeño problema y me han venido muy bien las ponencias de antes porque me van a ayudar a hacer la entrada perfectamente. No sé si soy generación X o Y. Y esto os parecerá una tontería, pero a mí me llevó en cierto momento de mi vida a sentirme mal. Entonces recurrí a ciertas filosofías para ver qué podía hacer y así fue como descubrí el mundo de la meditación. Y ese mundo de la meditación, si queréis ser cool, lo podéis llamar mindfulness, queda mucho mejor, me hizo hacer una reflexión cuando vi el programa de FOA y vi quién participaba. Joder, Sergio, ¿dónde vas tú? Que te dedicas a vender banners, a hablar en un escenario así, con tanta gente tan importante. Y dije, pues mira, vamos a hacer una cosa que a Javier no le va a gustar nada y no vamos a hacer una ponencia. Vamos a hacer una sesión de meditación. ¿Qué os parece? Veo mucho portátil abierto. Veo mucho smartphone, que por cierto va ganando Javier en los tweets, a ver si apretáis un poquito. Os propongo que os cerréis, que os relajéis, que cerréis vuestros ojos, que respiréis, que lo hagáis, que lo hagáis, que respiréis. Sabéis que mindfulness habla de la plenitud de la hora y todo esto, pues haceros conscientes de esa respiración, cómo entra por vuestras fosas nasales, cómo llega a los pulmones. Enrique Aldo, que no te voy a hacerlo. No cuela, ¿no? Sabéis que voy a hacer una ponencia, ¿no? Pues os voy a contar por qué os he contado todo este rollo de mindfulness y es para explicaros el título de la... Perdón, ¿qué me pasa? El título de la ponencia. Ya enseñó un señor que lo tenía que haber enseñado. Cuando yo cogí a mi equipo de marketing y dije, venga, vamos a preparar el FOA, ¿de qué vamos a hablar? Y me dijeron, venga, ¿de qué quieres hablar? Y dije, hombre, pues estamos en FOA, deberíamos hablar de futuro, ¿no? Me miraron con cara un poco así como diciendo, ¿y? ¿Cómo ves el futuro? Dije, hombre, sin pensar así mucho me vino a la cabeza, pues lo veo, ¿no? Pero reaccioné a tiempo y dije, yo el futuro lo veo digital. Me miraron con la misma cara que me habían mirado antes, como diciendo, gracias por descubrirnos algo nuevo. Y entonces les dije, lo veo digital, pero es que además es que lo veo un poco negro. Imaginaos a la de marketing, ya estaban diciendo, ¿a quién narices hemos mandado a hablar este año? Que hay gente que te escucha. Y entonces vi la necesidad de explicarle qué era lo que me estaba pasando. Y lo que me está pasando es que veo en la actividad, sobre todo en el mercado digital, ciertas tendencias o puertas que están abriendo que puede ser que hagan que el futuro se nos complique un poco. Cuando le contesto al marketing rápidamente me dijo, bueno, entonces está claro, tú lo que quieres es hablar de qué tenemos que hacer en el presente para que ese futuro mejore y sea posible. Y dije, joder, ¿cómo se nota que eres de marketing y yo soy el de ventas? Y así fue como yo me fui a mi actividad diaria, a vender y todo esto. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando llego a la oficina y me encuentro un montón de mensajes, de llamadas perdidas, tal? Igual estoy exagerando, igual tenía 3 o 4, ¿no? De clientes, muchos de ellos aquí presentes, diciéndome, ¿qué te pasa? ¿Que te has vuelto ahora filósofo? Que el poder de la hora, ¿no? ¿Qué te ocurre, no? Y es que no se os había ocurrido otra cosa que poner este título primero y un bonito banner como faldón en todos nuestros emails, circulando a todo el sector digital con mi cara, que ya de por sí nos habían puesto firmas con cara, pues mi cara debajo de todo lo estoy con esto. Pues imaginaos el cachondeo, ¿no? Pero vais a entender cuando avancemos en la ponencia que tiene bastante sentido. ¿Qué es lo que estaba viendo, lo que me preocupaba en esto que se estaba contando? Que veo una cierta crisis de credibilidad en el sector. Ha surgido en los últimos meses, está surgiendo, y quiero pensar que es porque el sector se está haciendo grande. Pues es positivo, ¿no? Después de cuando se hacen grandes, al final ocurre que pues, vienen las crisis, ¿no? Que las crisis solamente lo sufren los grandes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí esto está un poco complicadito, ¿no? Y es que el medio digital es imparable, estamos de acuerdo en ello. Me gustaría hacer una pequeña reflexión. A mí me gusta siempre decir que para mí el medio digital no es un nuevo medio en sí, que se habla mucho, ¿no?, del nuevo medio. Para mí es una nueva forma de entender los medios. Y esto es bastante importante para entender de lo que os quiero hablar hoy. La alarma saltó con diferentes noticias, ¿no?, que hablaban sobre esto que estaba contando, de esta crisis de credibilidad, ¿no? Hoy en concreto quiero hablaros de 2 temas que seguro que no habéis oído, sobre todo los que dedicáis al digital, que son la visibilidad y la seguridad para las marcas. O si queréis ser cool, la viewability y el brand safety. Eso es lo que quiero traer y eso es lo que quiero contaros hoy. Comenzamos, si os parece, por la visibilidad. Lo primero es, ¿qué narices es la visibilidad?
los que estéis aquí en digital, muchos lo sabéis, muchos tantos creéis que lo sabéis y probablemente no lo sepáis, y otros no habréis oído hablar de ello en la vida. La visibilidad, pues, el señor este que ha salido antes, la definió el señor Pritchard, la definió en uno de los congresos de IAB como algo que yo estoy bastante de acuerdo, como una oportunidad de ser visto, ¿no? Como la opportunity to see, la OTS de toda la vida, que cuando la traemos un poco al mundo digital, cambia un poquito por la peculiaridad, por lo que os decía antes, y hay que meter el concepto también de espacio y el concepto de tiempo, con lo cual definimos viewability como que mi pieza publicitaria esté al menos un 50% de su tamaño en pantalla durante 1 segundo cuando hablo de display y 2 segundos cuando hablo de vídeo. Hasta ahí todo claro, es el estándar que tiene la MRC, que lo ha aprobado IAB y que supuestamente todos trabajamos con él a nivel mundial. ¿Qué ocurre? Pues que al final lo que estaba yo viendo con este estándar es que hay bastante descontrol y se está empezando a quedar un poco olvidado. Por eso, si os parece, volviendo a lo del mindfulness, lo que os propongo es hacer un recorrido por los actores que trabajamos en el entorno digital, en el entorno publicitario, porque al final es lo mismo, y ver un poco qué es ese presente o esa responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con el concepto de la visibilidad. Empezamos por el primero de la cadena, no os enfadéis por la foto, que son los queridos anunciantes. Pues pongo los primeros porque al final, en definitiva, sois los que iniciáis este tipo de debates con vuestras solicitudes, agencias, a medios y demás. Si os parece, para entender un poco más el concepto de viewability, voy a hacer un recorrido rápido, voy a ir un viaje a la tele, que también he salido de aquí el tema, y vamos a ver cómo se están reportando los datos en tele, ¿no? Cómo se miden los datos en tele. Yo no soy un experto en tele, entonces lo tuve que preguntar y me comentaron que en televisión reportamos los datos de audiencia, o se asigna audiencia a las franjas de 1 minuto. Yo era un poco ignorante y dije, ¿pero qué pasa? ¿Que es el máximo que se puede llegar o existe algún máximo? ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me dijeron que no, que se cogen los datos por segundos? ¿Ah? ¿Y por qué se reporta en 30 minutos? Pues porque así se ha consensuado, se hizo como un estándar y todo el mercado trabaja así. A la prueba el resultado. Como decía antes Franco, la televisión sigue siendo el primer medio de este país, con la mayor audiencia, o sea, no con la mayor audiencia, sino con la mayor inversión, y sigue funcionando, o al menos creemos que funciona. ¿Qué ocurre cuando volvemos a nuestro querido entorno digital? Pues que ese estándar existe, efectivamente, lo contaba antes, el 50% de la pieza, 1 segundo, 2 segundos, según el contenido que sea la pieza. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la tecnología puede medir más allá, en tele también. En tele trabajan con el estándar, en digital creamos los estándares a medida. Aquí, responsabilidad de los anunciantes, creo que es entender ese estándar, trabajar con ese estándar, y luego no quiere decir que no optimicemos a conseguir mejores resultados, pero sabiendo que es un estándar para que el mercado pueda trabajar, pueda crecer y al final podamos crear una industria, que es lo que nos diferencia de la tele, que trabajan como industria y nosotros en este punto no. Y aquí, por hilar y no echar toda la culpa a los anunciantes, no tienen toda la culpa, hombre, vamos a mencionar también a las asociaciones, que son, en el fondo, todas aquellas asociaciones que deben también velar por ese estándar, ya lo han definido, pues ahora que lo habéis definido, vamos a hacer que se cumpla, que funcione, que todos los actores lo respeten y que trabajemos todos con ese estándar. Además, mi sensación, y esto es personal, es que en digital las asociaciones no son demasiado fuertes, o sea que en otros entornos sí lo son. Por no olvidarnos, las asociaciones también tienen una misión bastante importante, que es acreditar a los medidores. Vuelvo al mundo de la tele. En tele, la medición empezó ya por los años 80. Yo nací por ahí, con lo cual por eso digo que no sé si soy X o Y. ¿Y qué ocurrió? Pues salió una empresa llamada Ecotel, en España hablo, que reportaba los datos, como decíamos antes. Estuvo 3 años solita, que se lo cuente a un digital, ¿no? 3 años solo haciendo una cosa, qué maravilla. 3 años solita hasta que le surgió la competencia, Media Control. Media Control empezó también a medir, a reportar datos, y como era bastante de esperar, ¿qué ocurrió? Que entre ellas había bastantes discrepancias. ¿Cuál fue la reacción del mercado? Es decir, esto no puede ser, no podemos tener 2 medidores que entre vosotros no os entendáis, que uno me diga A, otro me diga B. Al año, Media Control compró Ecotel y formaron lo que conocimos su día como Sofres, que hoy en día es Kantar Media. Y así llevan más de 30. No quiero decir con esto que en el sector digital, que si echéis una mirada a ellos, medidores hay tantos como gente en esta sala prácticamente, y todos o casi todos ellos acreditados por las grandes
las grandes asociaciones. No quiero decir con esto que en digital tengamos que tener también un solo medidor, porque si tenemos un solo medidor me temo quién sería y no sé si sería la solución. Pero sí por lo menos que trabajemos con no tantos medidores y que esos medidores trabajen entre ellos para, primero, decir que existe un estándar, que se respete ese estándar y que pueden dar más datos, pero por lo menos trabajar con un objetivo para que todos podamos funcionar. No me quiero olvidar, y he visto muchos aquí hoy de ellos, de nuestras queridas agencias. Me gusta la foto de salir guapos y les tengo mucho cariño. Al final sois un papel central en todo esto, ¿no? Porque al final la agencia tiene un papel de consultor. Vuestra misión aquí o vuestra acción en el presente debe ser asesorar a todos los clientes que vienen muy influidos probablemente por otros entornos, por otros medios, explicarles que tenemos un estándar, que debemos funcionar, ya sé que lo hacéis, que tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo más y mejor, dando argumentos y sobre todo no utilizar esos estándares para muchas veces decir que yo te doy más y ganar el concurso. Esa es vuestra misión y además vuestra misión también está, porque sois los que tenéis el contacto directo con los medios, con los soportes, que hay con nosotros. Señores de los soportes, y ahí me incluyo, tenemos un problema muy grande de vocabulario y es que hay una palabra que no tenemos en el diccionario de la Real Academia de los Soportes y esa palabra es el no. No sabemos decir que no. ¿Por qué no sabemos decir que no? Hablo de digital, te lo dicen como una soltura. ¿Por qué no decimos que no? Pues porque tenemos siempre la sensación de que si no lo hago yo, va a venir el de al lado y lo va a hacer. Y esto probablemente también es fruto de que somos muchos. Aquí sí que no voy a decir que recortemos, porque a ver si voy a ser yo que me toca recordar. No, probablemente eso sea un tema natural del mercado, que se recortará en algún momento, pero es verdad que a día de hoy somos muchos, entonces siempre tenemos esa sensación, ¿no?, de decir que no. ¿Cuál es nuestra misión aquí como soporte? Pues ponernos de acuerdo, respetar esos estándares, ser transparentes. Sobre todo, creo que es un ejercicio de transparencia y no dar motivos para que pidan más de lo que debería ser el estándar, porque se sientan seguros trabajando con nosotros. Esto es vital y me meto en la tarta y creo que debemos trabajar en ello porque si no el futuro se puede complicar. Pues bien, este sería el engranaje, la máquina que os acabo de representar, en la que estaríamos todos incluidos. ¿Echáis en falta a alguien? Os doy una pista. Alguien que todos los que estáis aquí sois y que un alto porcentaje de los que estáis aquí, incluido yo, nos olvidamos que somos. Me encantan los adjetivos. Efectivamente. El usuario. El usuario que tanto mencionamos, que tanto tenemos en cuenta, pero que luego se nos olvida. De hecho, yo oigo mucho hablar de consumidores y al final los consumidores y los usuarios son gente distinta. Yo creo que es el mismo. Nos preocupamos mucho por cómo comunicamos, qué creatividad utilizamos para llegar al consumidor, llegar al buen consumidor, un buen targeting y demás, pero nos preocupamos de cómo lo tratamos y cómo lo impactamos. Yo creo que no. Y no nos olvidemos, esto se ha dicho durante las ponencias de hoy, que al final en digital el usuario efectivamente no es un usuario pasivo, no voy a hablar de esto, puede responder, etcétera, etcétera. Pero en este aspecto de la viability hay un tema que es bastante importante, que también se ha mencionado antes, creo que en el vídeo, y es que el usuario tiene el poder de bloquearnos. Todos habéis oído hablar de los adblockers, si no os habéis oído hablar, lo tenéis disponible dentro de poquito en Chrome, en los que los formatos publicitarios intrusivos o molestos se van a bloquear. ¿Y eso qué lleva? ¿A qué nos lleva eso? Pues a que el cliente no encuentre a su consumidor, no pueda comunicar, de que el medio sin audiencia no tiene ningún sentido, no hablemos de las agencias ni de los medidores y ya esas situaciones quedarían en cualquier otro sitio. Porque ¿de verdad queremos un mundo así? Hombre, pues a mí en Times Square así con menos gente tampoco estaría mal, ¿no? Pero en realidad, si lo medimos desde la perspectiva laboral, queremos un mundo sin publicidad. ¿Qué es lo que puede ocurrir si todo el mundo usa un bloqueador? Pues hombre, creo que no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces aquí, en este aspecto? Pues al final trabajar con cordura, trabajar con sentido común, que es el menos común de los sentidos, buscar soluciones y no forzar a ese usuario a que nos vea. Porque al final cuando a un medio se nos pide, a un soporte se nos pide que impactemos a un usuario sí o sí durante más tiempo de lo que debería ser un estándar, como es el estándar que os comentaba antes, tendemos siempre... Se pueden hacer de muchas formas, pero al final si te piden un volumen muy grande tendemos a utilizar formatos intrusivos, que te persiguen, etcétera, etcétera. Y esto desemboca en el uso de bloqueadores. Y de hecho ya no es que el usuario lo elija, es que ya directamente los propios navegadores lo están empezando a incluir. Con lo cual yo abogo por la publicidad un poco más sostenible, que entre todos construyamos y que sea
que nos haga un mundo un poco más eficaz para que todos estemos contentos, el cliente pueda comunicar, la agencia pueda hacer sus campañas, yo pueda ganar dinero vendiendo mis espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un poco lo que quería comentaros de la viability. Y a este respecto, en una de las charlas que se tuvo en la IAB sobre viability, la presidenta Beatriz mostró un vídeo que yo me siento bastante identificado y que está bastante bien, en el que se mostraba cómo los soportes nos sentimos cuando se nos pide no solamente llegar a ese estándar, sino además superarlo. Y es una cosa tal que así. I kept pinching them to see what kind they were. This is the 4th department I've been in. Oh, I didn't do so well either. All right, girls. Now, this is your last chance. If one piece of candy gets past you and into the packing room unwrapped, you're fired. Yes, ma'am. Let her roll! Well, this is easier. Yeah, we can handle this, okay? Listen, Ethel, I think this... I think we're fighting a losing game. Here she comes. Fine, you're doing splendidly. Speed it up, Otto! Bueno, he de decir que no se ha apreciado del todo bien porque la imagen era un poco más lenta, pero es un vídeo muy elegido. Se me olvidó decir antes que, bueno, sabéis que Beatriz, aparte de presidenta de la IAB, dirige la actividad digital de A3 Media y creo que pues, ya lo sentía como algo muy identificativo y totalmente de acuerdo. Con lo cual, conclusión, antes de pasar al brand safety, la visibilidad, sí, entendiendo lo que es, respetando el estándar, con cordura, sobre todo analizando qué hacemos, qué hay detrás, qué entorno hay, qué formato utilizamos, etcétera, etcétera, para no volvernos locos y pedir este tipo de cosas y que genere los adblocks y que al final perdamos la audiencia. ¿Qué os parece pues si hablamos de brand safety? Esta era la imagen más polite. Dime. Perfecto. La más polite que se me ocurría poner porque había muchas de brand safety que eran un poco más atrevidas. ¿Cuál es la problemática aquí? Anunciantes, muchas marcas han detectado que se encontraban inseguros en determinados entornos digitales en los últimos tiempos. Estas son las noticias que han ido saltando. Brand safety me gustaría muy rápidamente. Para mí brand safety es un concepto demasiado amplio, sobre todo si lo aplicamos en el mundo digital, que al final tenemos un poco demasiados entornos, con lo cual lo que voy a intentar en 3 minutos es seccionar un poco ese concepto y que entre todos hagamos un análisis de lo que es brand safety y de los diferentes tipos de brand safety. La noticia, como os decía, saltó con este tema, de todos conocidos. Aquí, en concreto, y por ir desgranando, había una doble problemática. Como sabéis, hay diferentes portales, diferentes canales que permiten al usuario generar contenido y a la vez monetizar ese contenido a través de que tienes una determinada audiencia y que ganar por esos contenidos. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el problema? Que al final hay determinados usuarios que podemos llamarlos que no son tan deseables, por no decir que son unos indeseables. Y las marcas indirectamente, teniendo publicidad en este tipo de canales, estaban financiando a esos usuarios. Ese era un problema muy distinto del que a su vez ese anuncio saliera en ese entorno delante de un señor con una metralleta diciendo que va a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que entender esa doble problemática, porque son cosas distintas. Una cosa es estar en un contenido por su tipología que puede ser legal, puede ser ilegal o puede ser alegal. Podemos tener otro entorno distinto, que al final es un contenido generado por un usuario o un contenido generado por un profesional.
Y por último, hay que diferenciar también los contenidos de texto de los contenidos audiovisuales. Eso os lo cuento para ir desgranando uno a uno. Cuando hablamos de contenidos ilegales, ninguna marca quiere estar en un contenido ilegal. Pero no quiere estar en un contenido ilegal no por el hecho de que vaya a sentarle mal a su marca como marca. Es decir, hay contenidos ilegales que son perfectamente seguros, en el sentido de que el contenido no es malo. Muchas películas muy premium, subidas en determinados sitios. El problema es que viene el ilegal y te dice, ¿dónde estás invirtiendo en la publicidad? Que me va a llegar una demanda, ¿no? Ese es el principal problema. No es tanto el contenido en sí, sino la naturaleza de ese contenido. Cuando hablamos de contenidos, por ejemplo, pornográficos, aquí el contenido no tiene por qué ser ilegal. Es un contenido totalmente legal. Luego el problema está en la asociación de mi marca a ese contenido, que también digo yo. Con la cantidad de contenido y de usuarios que hay, la primera marca que se atreva a hacer algo ahí, igual pega el petardazo, ¿eh? Si hablamos de entornos diferenciando entre texto y vídeo o audiovisual, aquí tengo una buena noticia. En texto es bastante sencillo asegurar un brand safety, porque la tecnología está bastante avanzada. Es bastante sencillo generar un listado de palabras clave de clústeres negativos. De hecho, están definidos por las asociaciones, los que se consideran negativos, se aplican a la campaña y la publicidad es automáticamente bloqueada. Esto existe a día de hoy tanto en compra directa como en compra programática y no tiene ningún tipo de problema. Ahora, cuando nos movemos en contenidos audiovisuales, a lo que se ve en las últimas noticias es que no debe ser tan sencillo. Y es lógico si lo pensamos. Hay que analizar una imagen, un vídeo, en microdécimas de segundo y decidir si sacamos publicidad o no. Yo estoy convencido que esto está avanzando, de hecho sé que se han puesto las pilas y que están empezando a conseguir asegurarlo, pero obviamente es más complicado. Si a esto le añadimos el origen de ese contenido, que ya no solamente que sea un contenido visual más difícil de ver, sino que pueda ser generado por un usuario, pues ahí es donde tenemos los posibles problemas. Porque aquí tenemos a los señores usuarios que generan contenidos y que se han convertido ellos mismos en propios medios muchas veces. Yo entiendo que es una audiencia, o sea, es un generador de contenido muy sexy para las marcas porque genera mucho ruido, genera la tan querida, lo diré, no me sale la palabra, bueno, en cualquier caso, ¿cuál es el peligro que nos enfrentamos aquí? Estamos hablando de contenidos generados por el usuario hablamos que es un usuario 2.0, que le gusta hablar, que le gusta decir, dar sus opiniones, y tenemos que meter más figuras para garantizar el brand safety, no solamente la tecnología, sino probablemente porque el community manager, ¿no? Aunque también hay algunos community managers que se ha visto que es casi mejor no tener, ¿no? Con lo cual hay que enfocar distinto el brand safety en contenidos generados por el usuario, probablemente con más atención, y sobre todo más si son audiovisuales, porque si son textos, les decía antes que la tecnología está bastante avanzada. Cuando hablamos de contenidos generados por profesionales, aquí me vais a permitir que diga que para mí esos contenidos son brand safety per se. Es decir, si los genera un profesional, hay algunos profesionales menos profesionales, pero por lo general son contenidos seguros. Pasan muchos filtros, se publican, etcétera, etcétera. Aquí, cuando hablamos de brand safety, hablamos de una aproximación hacia contenidos dentro de que son seguros para la marca, a los que la marca no se quiere asociar. Con lo cual, para mí eso es más bien un targeting. Está claro que nadie va a querer, ninguna compañía aérea va a querer aparecer una noticia que diga que se ha estrellado un avión. Es normal. Pero ese entorno aún así, no creo que todos los usuarios sean una asociación mala de ese caso. Está claro que eso se puede evitar, pero hablamos más de un tema de targeting, más que de brand safety. ¿Por qué? Si nos vamos a ejemplos, y con esto termino, os propongo un ejemplo. Un site, que hay una chica por ahí que me pide mucho todos los meses, porque quiero anunciar mis chupetes, ¿vale? La tecnología de control de brand safety en texto habría bloqueado la publicidad en este site, porque habría encontrado determinadas keywords que no son buenas o consideran no aptas para ello. ¿El anunciante iba a estar inseguro en este entorno? No. Por eso hay que ir un poco más allá en el análisis. Hay que ver qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de un site, en este caso profesional, con lo cual el nivel de seguridad debería ser más bajo, y además un sitio que podemos encontrar palabras que tienen relación con otros temas que aquí en este caso no son malas, ¿no? Os pongo otro ejemplo. Noticia que habla que un señor se la ha pasado muy bien, una fiesta de jubilación, tratada por un diario de tirada regional, desde un punto de vista periodístico, objetivo, sin ningún tipo de tratamiento complicado. ¿Creéis de verdad que si la parte superior, aquí lo he borrado para no poner ninguna marca, ¿vale? Que si la parte superior, en el centro del texto o a la derecha, apareciera un anuncio, ¿algún usuario iba a hacer una mala asociación de la marca? Yo sinceramente creo que no. Pues igualmente la tecnología lo habría bloqueado. Y por último, y con esto termino,
Otro, habla de un posible desnudo, de una figura, un famoso y demás, pero ni muestra ninguna foto mala, el lenguaje es totalmente correcto y bueno, exactamente lo mismo que los casos anteriores, publicidad bloqueada. Con lo cual, ¿cuál es la conclusión para mí del brand safety? Que analicemos los diferentes entornos, que sepamos si estamos hablando de contenido editorial o contenido generado por usuarios, si es contenido de texto, si puede haber algún tipo de limitación y que no intentemos aplicar un brand safety común a cada escenario. Porque Internet, lo que os decíamos antes, o sea, lo que decía antes, no es un nuevo medio, es una nueva forma de entender los medios, con lo cual hay que entender las diferentes partes del medio, ¿no? Y con esto termino, y si conseguimos que superemos los dos problemas del viewability y del brand safety y podemos mirar al futuro, por dejaros una pincelada de futuro, así es como vemos en Dix los anuncios de futuro, en este caso, anuncios de vídeo. Es un anuncio que lo estáis viendo, integra la inteligencia artificial, los chatbots, que tan de moda está. Esto está ya a día de hoy disponible, ya lo hemos lanzado y yo creo que en un futuro próximo empezaremos a ver publicidad de este tipo, en la que el usuario va a poder interactuar con las piezas publicitarias, va a poder sacar información más allá de ver un propio vídeo de la marca solamente, porque una de las cosas que se ha dicho antes aquí del tema de la publicidad intrusiva, disruptiva no, es el parar al usuario, el modelo de tele en digital no tiene sentido. Yo creo que sí, lo que pasa es que tiene sentido cuando lo hacemos con sentido común, con piezas de este tipo. Muchas gracias.